la definición de primeros auxilios es la atención que uno le entrega a una persona víctima de un accidente hasta que llegue la ayuda médica. Son las luxaciones y se define como la pérdida total del contacto de dos o más huesos en la cavidad articular. Solamente de una manera más práctica de decírselo, se desencaja el hueso de la cavidad articular. Va a haber un dolor intenso que aumenta al tratar de mover la articulación. Pero una luxación, uno lo que ve principalmente, y con esto se tienen que quedar, es una deformidad importante en la zona afectada. ¿Qué es lo que hacemos como primeros auxilios frente a las luxaciones? Evitar tocar la zona afectada. Si es que requiere de ser inmovilizado, como porque la víctima a lo mejor no puede estar todo el rato afirmándose su extremidad y con los movimientos del auto al sentarla o al bajarla podría aumentar ese dolor, aumentar la molestia. En cambio que con una buena inmovilización yo me aseguro de que esa zona afectada no se va a mover durante el traslado. Nunca deben tratar de colocar el hueso en su posición normal. Si ustedes tratan de colocar el hueso en su posición normal, aumentan el riesgo de producir ahí una fractura. Por otra parte, se pueden aplastar nervios importantes de la zona articular. Si es que uno realiza una inmovilización, se deja tal cual. O sea, yo no trato de alinear, por ejemplo, la zona afectada para posteriormente inmovilizar. Si a mí se me luxa el meñique y el meñique me queda en esta dirección, yo tengo que inmovilizar entonces manteniendo la zona afectada tal cual como quedó. Esto tiene que ser resuelto siempre en un servicio de urgencia. Acá en la clínica la reducción muchas veces se hace bajo anestesia general. Por lo tanto, es importante que uno a la víctima no le dé líquidos a beber o algún tipo de alimento antes o durante el traslado al centro asistencial. O en caso de los niños, muchas veces la reducción se hace sin necesidad de anestesia porque es una maniobra relativamente más simple. Entonces es importante la prevención, evitar esas tracciones bruscas en los niños muy pequeños para que no tengan luxaciones en extremidades superiores. Si ustedes pueden colocar hielo o algo frío que tengan, idealmente aplíquenlo porque eso va a disminuir la inflamación que se genera en la zona lesionada. Nunca calor, el calor en todas las lesiones traumatológicas, fracturas, esguinces, luxaciones, muchas veces es recomendable, pero después de que pase el cuadro agudo. Y el esguince se define como una lesión que afecta a los ligamentos de la articulación. La principal causa es el movimiento forzado de la zona articular. La víctima en un esguince va a tener dolor, va a tener inflamación, aumento de volumen, puede aparecer también hematoma, enrojecimiento o moretón, y la víctima va a tener cierto grado de incapacidad funcional. Como primeros auxilios, lo principal es la aplicación de frío local. El frío local es sobre la zona afectada en forma intermitente en la medida que la víctima le vaya molestando el frío, hay que ir retirándolo y después uno lo va colocando por al menos 10 minutos. En relación a la inmovilización de la zona afectada, esta inmovilización se hace para aliviar el dolor y para evitar incrementar el daño y normalmente uno lo podría hacer con algún tipo de vendaje elástico, colocar la extremidad en alto para que disminuya la inflamación y trasladar a la víctima a un servicio de urgencia. Fracturas. Las fracturas se define como la pérdida de continuidad del hueso, o sea, acá se ve el hueso afectado por una fuerza ejercida directa o indirectamente y hay distintos tipos de fractura, pero todos ellos o la gran mayoría se ven bajo una radiografía. Ustedes, dando la atención de primer auxilio, lo único que pueden ver en forma externa es si la fractura es cerrada o es abierta, o lo que también se denomina fractura expuesta. ¿Cómo podemos reconocer una fractura? Va a haber un dolor muy intenso, deformidad importante en la zona afectada, aumento de volumen, impotencia funcional de la extremidad, pueden haber grandes hematomas o moretones,
Retiren todo lo que pueda quedar cortando la circulación por la inflamación que se puede generar en la zona afectada, ya sea si es que en extremidad superior, retiren pulsera, anillo, reloj, todo lo que puede ahí interferir la parte circulatoria. Inmovilicen la zona fracturada, y la inmovilización se hace normalmente con material rígido, lo que se denomina férula, para evitar que se desplace o que se mueva el hueso que ha estado fracturado. Y si la fractura es abierta, cubra la herida con una gasa estéril o en su defecto con algún paño que sea limpio y trasladen inmediatamente al servicio de urgencia. No realicen curación sobre esa zona afectada ni traten de limpiarla con agua y jabón, a no ser que tuvieran suero fisiológico, que eso sí estaría permitido porque es estéril y nos podría servir para limpiar la zona lesionada. El traumatismo cervical se define como una lesión grave en el cuello a nivel de las vértebras cervicales, o sea, de las vértebras que conforman el cuello, ya sea por golpes contusos o penetrantes. ¿Cómo podemos reconocer una lesión cervical? Por el tipo de traumatismo. Todo traumatismo donde hay una energía importante, ya sea, como les decía, una caída de altura o una colisión de vehículos, debería yo sospechar de que se generó este movimiento de latigazo y que por ende a lo mejor estoy frente a una lesión cervical. La víctima podría presentar también dolor en el cuello, deformidad, aumento de volumen, y si se genera una lesión medular en forma inmediata, podría in situ, o sea, en el lugar del accidente, referirme o decir que tiene adormecimiento en las extremidades o en alguna parte del cuerpo o imposibilidad de mover alguna de las extremidades. Entonces, frente a una sospecha, siempre se debe actuar como si existiera una lesión cervical hasta que se demuestre lo contrario. ¿Cómo actuamos en relación a los primeros auxilios? Inmovilizar el cuello o, en su defecto, nunca mover a la persona, ni sentarla ni levantarla. El traslado a un servicio de urgencia tiene que ser con personal médico capacitado. Ustedes podrían solamente mover a la víctima con sospecha de lesión cervical si es que la víctima está, o ustedes como auxiliadores están con algún riesgo inminente, o la víctima está en paro cardiorrespiratorio, que la prioridad es comenzar a hacer maniobras de reanimación cardiopulmonar. La colocación del cuello, del collar cervical rígido, que es lo que se usa en rescate, se tiene que hacer con personal capacitado y entre 2 personas. Hay distintos tipos de vendajes. Hay vendajes de algodón, vendajes elásticos, vendajes de gasa o vendajes que son improvisados. Un vendaje con una corbata, un vendaje con una bufanda. Y el vendaje se utiliza para fijar entablillados. O sea, yo en una fractura voy a colocar a lo mejor una tablita y necesito fijar esa tabla a la zona fracturada, entonces realizo un vendaje. Para fijar articulaciones, como es el caso de el vendaje con venda elástica que se realiza en los esguinces, o para sujetar gasas o apósitos en curaciones para cubrir una herida o una quemadura. Al tener una zona lesionada sin que se mueva con una inmovilización adecuada, inmediatamente va a disminuir el dolor en la víctima. Evite incrementar el daño. Y en el caso de los apósitos o de las gasas, donde uno coloca un vendaje de inmovilización, también ayudan a que disminuya el sangrado.